¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Quiero compartir con ustedes estas dos notas. La segunda ya le dimos cierto tratamiento ayer por la noche, pero considero que podemos profundizarle un poco más, que tiene que ver con la incorporación de calderonistas a la campaña de Santiago Taboada, particularmente Ernesto Cordero y Javier Lozano, pero también lo que publica León Krause en torno a una entrevista que sostuvo con el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en donde le plantea el escenario que podemos vivir de aquí a la elección del 2 de junio. Y bueno, si les parece bien, vamos a concluir con una pequeña opinión, intento de reflexión sobre este chapulineo que se está dando ya de manera vertiginosa nuevamente entre diversos actores de nuestra clase política, ya sin pues, con muy poca dignidad por ser un poco consecuente con sus decisiones. La intención ya no es un perfil ideológico, sino verdaderamente seguir mamando del erario. Pero si les parece bien, vamos primero con la información y después, por supuesto, la opinión. A ver, postea León Krause en X. En el regreso de mi podcast, Ciberdiálogos, le pregunté a Lorenzo Córdoba si cree que López Obrador y Claudia Sheinbaum estarán dispuestos a aceptar su derrota si la oposición gana la elección presidencial. Y esto me respondió, creo que hay que irnos preparando para un escenario en donde desde el poder se va a descalificar las elecciones. Y bueno, León pone el link de la entrevista completa, ya su servidor tuvo la oportunidad de verla, como siempre, les recomienda que lo hagan para que ustedes mismos ejerzan su derecho y se formen una opinión. En lo personal, pues considero que va completamente de la mano de esta estructura narrativa que están construyendo PAN, PRI, PRD y sus papás y sus tíos para de una u otra manera manchar la elección del próximo 2 de junio. No es una entrevista aislada, es una entrevista que se inserta perfectamente en esta serie de medidas que terminan por estructurar cada paso que está dando la oposición, alejada completamente ya de propuestas, de debates profundos, serios sobre la visión del país, de lo que más le conviene a una mayoría y centrándose completamente en la denostación tanto del gobierno federal como de la candidata del partido en el gobierno, Claudia Sheinbaum. Ahora, en este punto es importante, por supuesto, detenernos en varios aspectos, si ustedes me lo permiten. Por ejemplo, la oposición, y lo vimos en esta entrevista, quiere mantener un escenario de optimismo. Tanto León Krause como Carlos Loret de Mola, como Ricardo Alemán, ¿quién me falta por ahí? Pepe Cárdenas, e incluso el propio Carlos Marín, continúan abrazando esta idea, bueno, Raimundo Riva Palacio, continúan abrazando esta idea de que Xochitl puede ganar, que Xochitl incluso no va tan atrás como marca la gran mayoría de las encuestas, sino que está acortando la distancia de una forma impresionante y por lo tanto el fenómeno logrará darle la vuelta el día 2 de junio. ¿En qué se basan? No lo sé. La realidad es que mantienen este comportamiento que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, en donde solamente se lanzan opiniones, conjeturas, sin ningún tipo de sustento, sin ninguna prueba que avale este meteórico crecimiento por parte de Xochitl Gálvez. Ellos únicamente dicen hay posibilidades, hay una elección abierta, hay tiro. La mayoría de las encuestas que anteriormente eran sumamente destacadas por este grupo de comunicadores, que incluso varios de las cabezas de estas casas encuestadoras eran entrevistados regularmente por los mismos, pues ahora son señaladas como corruptas, son señaladas como vendidas, a pesar de que algunas de ellas provienen de diarios que durante todo este sexenio han sido sumamente críticos del gobierno de López Obrador, caso concreto el Universal, el Financiero e incluso el periódico Reforma. Y el último pool que lleva a cabo Oráculos es contundente. La ventaja de Sheinbaum puede alcanzar hasta más del 30%, es decir, una verdadera, pero verdadera paliza. Entiendo perfectamente que la oposición tenga que manejar este discurso del optimismo. No puede caerse faltando tantas semanas porque entonces sí se toparía con una realidad apocalíptica para sus intereses y para sus integrantes. Y por lo mismo necesitan banderas, necesitan discursos
que les lleven a pensar o creer que tienen posibilidades todavía, si no de alcanzar la silla del águila, por lo menos sí de evitar el plan C. Y de ahí parten muchos de los comentarios que hemos visto, que hemos escuchado, incluso la propia Xochitl Gálvez, de Kenia López Rabadán, de Marco Cortés, de Alejandro Alito Moreno, de Jesús Zambrano, que si ustedes se dan cuenta, estos tres personajes se han mantenido ya alejados un poco, por lo menos del foro público en relación con Gálvez, porque en definitiva, pues son tres personas sumamente cuestionables, ¿no? Sumamente desprestigiadas, que lejos de aportar algo, pues solamente estaban generando trompicón tras trompicón. Ahora, uno de los puntos que más ensalzan ellos son las manifestaciones que han salido a la calle en defensa del INE, por ejemplo, en su momento, o en defensa ahora del voto libre. Y ahí es donde juega un papel Lorenzo Córdoba, que se ha convertido en el símbolo precisamente, en la imagen de esa cruzada por la democracia, una democracia que aun cuando el propio Córdoba dijo que no estaba en riesgo, que no estaba en peligro, pues algunos consideran que está viviendo sus horas más amenazantes, a pesar de que venimos de gobiernos como el PAN y el PRI que erosionaron la misma, que la adecuaron completamente a sus intereses, que la disfrazaron de oligarquía, que disfrazaron a la oligarquía como democracia y que, bueno, ¿no? Según ellos, lo que vemos ahora sí es un atentado en contra de la misma, a pesar de que las elecciones que se han llevado a cabo en nuestro país, en donde ha ganado en su mayoría Morena, no han tenido ningún señalamiento grave, no han sido manchadas de una manera enfática, ¿no? Por algún tipo de intromisión irregular, más allá de algunos errores que se hayan generado. Pero me parece que hay un punto aquí que es muy importante y que tiene que ver con estos dos aspectos, si ustedes me lo permiten. A ver, el primero de ellos, la oposición dice, estamos creciendo porque vean cuánta gente salió a la calle a marchar. A mí me parece que eso muestra su miopía completamente. Ellos solamente se cuentan entre ellos. Estamos hablando de que es una marcha, sí, numerosa, efectivamente, pero que es indiferente para el grueso de los mexicanos. Así de claro, ¿no? Así de contundente. Si ellos me dicen, oye, logramos sacar a la calle a 1 millón de personas, bueno, quiero decirles que Iztapalapa, por ejemplo, tiene 2 millones de habitantes, que el metro lo recorren 5 millones de personas diario. Entonces, el hecho de que personas de la Roma, de Lomas, de Polanco, del Valle, Pedregal, Condesa, ¿no? Por citarle el caso de la Ciudad de México, salgan a la calle y reúnan esa cantidad, no es menor, pero tampoco es el reflejo de una mayoría. Es una minoría que se expresa libremente en el marco de una democracia que funciona para ello, incluso yendo en contra precisamente de su propio discurso. Si vamos más a fondo, si hacemos números, como quien dice, de ese porcentaje que es excluido de estas manifestaciones, que incluso es minimizado según las propias declaraciones que los asistentes a las mismas dijeron, el 53% votó por López Obrador en 2018, ¿no? Más del 60% aprueba la administración de López Obrador. 60 y 70% de las familias están recibiendo algún tipo de apoyo oficial. Entonces, es una visión sumamente corta, sumamente limitada para justificar el crecimiento de Xochitl Gálvez. Sí podemos hablar de una mejor estructura, sí podemos hablar de que han logrado aglutinarse, sí podemos hablar de que van más encaminados que al principio. Ahora, ¿esto les alcanza? Pues no, si nos basamos en las encuestas que ahora rechazan de manera tan fehaciente, pues se sabe que hay un tercio de la población que es anti-López Obradorista, de manera clara y tajante, y que salió precisamente a marchar. Y aún en ese porcentaje, si nos basamos en la participación de los mexicanos y mexicanas en las urnas, que sea mayor a 50 millones, póngale 60 millones, estamos hablando que ese tercio serían 20 millones, salió a marchar 1 millón. Es decir, dentro de ese mismo tercio, la representación es verdaderamente poca entre los que salieron a manifestarse a favor, supuestamente, de las instituciones. Ahora, hay un factor clave.
el resto del país que vota, insisto, apoya en sus diferentes matices al López Obradorismo. Entonces, la lógica que nos indica que la oposición para ganar, pues tendría obviamente que ir por parte de ese sector. Aquí el punto es que cuando le preguntas a los sectores en México por quién no votarías, de inmediato surgen dos siglas que están relacionadas directamente con la candidata a oposición. Y hablamos del PAN y del PRI. Entonces, ¿dónde está el sector que necesita la oposición para pensar en que Xochitl ha crecido de tal forma que, como dice León Krause o Loret, tiene posibilidades de ganar o al menos cae tiro? Bueno, estamos hablando de los indecisos, de los indiferentes a la política, de los abstencionistas, de los jóvenes que ingresan a la edad de votar. Hablamos de un 15, 12%, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿realmente se han acercado a ese grueso de la población? ¿Realmente con propuestas, ideas, conceptos han logrado atraer a esa parte? Pues no, según los números, no es así. El número de indecisos no ha bajado de una manera clara y contundente, es decir, no se ha inclinado a favor de Xochitl Gálvez. El número de jóvenes que asisten por primera vez a las urnas se han decantado por la anulación del voto. En el caso de las personas que no están interesadas en política, tampoco muestran una afinidad hacia la propia Xochitl. Y entonces, ¿qué es lo que va a utilizar la oposición para generar una crítica contra la 4T si hay un porcentaje mayoritario que apoya la gestión de López Obrador? Obviamente, la violencia. Por supuesto que tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la inseguridad. Y ahí entramos también a este otro punto que ha estado manejando gente como Lorenzo Córdoba, que pertenece, ya lo mencionamos en alguna ocasión, a este modelo salinista electoral, ¿no? A este modelo que inauguró José Goldenberg, que de repente se convirtió en una especie de tlatoani, ¿no? Para muchas personas, un tótem intocable, ¿no? Uno de los grandes pensadores de la democracia en este país, aun y cuando hay varios cuestionamientos a ese Consejo General del IFE, sin denostar, por supuesto, que tuvo cosas bastante positivas, pero de ahí a quererlo construir en una especie de almanaque de referencia al doctor Goldemer, pues sí me parece que hay bastantes, pero bastantes peros al respecto. Ellos hablan de una elección de Estado y, perdón, me falta inteligencia, me falta conocimiento para entender por qué una elección de Estado cuando el gobierno tiene mayoría que lo apoya, cuando la candidata oficial tiene una ventaja de 30 puntos. Si yo no mal recuerdo, y para ponerlo como ejemplo, ¿qué les parece si recordamos cuando fue una elección de Estado, que fue en el 2006, por ejemplo, en donde efectivamente no fue un fraude de manera tradicional en las casillas, no fue un fraude cibernético, pero el país vivió una elección de Estado en la que desde meses antes de la votación y acentuadas en sus últimos días antes de la fecha clave, el gobierno de Vicente Fox, reconocido por el propio Vicente Fox, su Partido Acción Nacional y una serie de fuerzas económicas y políticas desplegaron acciones de todo género para impedir el arribo de López Obrador, cuya alianza con el PT y Convergencia no incluso enfrentó la maquinaria mediática oficial que estaba dispuesta a todo, con tal de que Felipe Calderón llegara a la silla del águila. El famoso haya sido como haya sido, lo que generó en esta profunda división, en esta profunda asimetría que mucha gente no quiere ver, en esta polarización que en este sexenio se ha politizado afortunadamente. Ahora, observadores políticos, expertos en procesos electorales, coincidieron en ese momento en señalar que no iba a ser un fraude cibernético, que no iba a ser un fraude en las urnas por los métodos clásicos, no, pero definitivamente había muestras claras de la inducción del voto, de múltiples delitos electorales cometidos por el aparato oficial, por el propio PAN, perdón, desde meses antes de la votación y que se intensificaron en los últimos días de la misma, ante una pasividad sospechosa, vergonzosa de las autoridades encargadas de registrarlos y sancionarlos, caso concreto del IFE todavía de Luis Carlos Ugalde. El gobierno y el PAN en esa época recurrieron a todo, al intento de desafuero del candidato del entonces PRD,
vino una larga lista de acciones para impedir su llegada a la presidencia, acusaciones sin fundamento por un supuesto fraude a un hermano de López Obrador y al candidato del PRI a la gubernatura de Jalisco, violación de la página en internet del candidato del PRD, reactivada por hackers para introducir una carta apócrifa que, si hubiera sido cierta, habría violado la suspensión de toda manifestación de proselitismo en los días previos a la elección, e invitado a sus seguidores a no aceptar, por cierto, la derrota, los invitaba a no aceptar la derrota en los comicios, una campaña brutal de inducción del voto en favor del PAN mediante llamadas telefónicas para los cuales se hizo uso de datos del padrón electoral que el PAN obtuvo en complicidad con el IFE, y por supuesto la operación del Bester Gordillo, también dicho por ella, ¿no? Que manipuló a los maestros para eso. Y obviamente, pues Vicente Fox, ¿no? Vicente Fox, que fue completamente un actor brutal para alertarnos del populismo de Andrés Manuel López Obrador. Por eso le digo que elección de Estado, pues tenemos el conocimiento de lo que fue el 2006 y no se parece a lo que estamos viendo ahorita. Ahora, ellos van a manejar este discurso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de manipular la elección. De lo que se trata es de repetir hasta el cansancio que les robaron, apoyarse en la posverdad, que ha sido parte esencial de su campaña. No importa que estés diciendo mentiras, sosténlas, manténlas, grítalas con más fuerza para que alguien te voltee a ver y para que no aceptes tu realidad. Y de esa manera puedas venderlo a las personas que tienes enfrente y puedas originar que de afuera, volteen hacia nuestro país y traten de meter la mano, o bien que corruptos del INE y del tribunal intenten jugar a tu favor, sin olvidar lo que va a ser la presión mediática, porque hay mucha gente que me dice, oye, pero siendo Morena en el poder, ¿qué tanta posibilidad tienen realmente de llevar a cabo una acción de esta naturaleza? Mucha, porque hay mucho dinero detrás, y sobre todo la presencia mediática de los medios corporativos va a ser determinante para lanzar campañas en contra precisamente de la elección para tratar de convencer o de intimidar a una mayoría ciudadana. Entonces estamos ante un escenario en donde, mire, siendo muy, pero muy, muy honestos, hoy por hoy, si nos basamos en los números, pues el desenlace no va a cambiar, ¿no? Esa es la verdad. Hay un voto duro anti-López Obradorista que se está inclinando por Xochitl, sea buena o mala candidata, como dice el maestro Jorge Cepeda Patterson. Me da la impresión de que Xochitl intenta rescatar a ese voto, ajá, llevarlo unificado a las urnas, pero en contraparte hay un voto duro de Morena que es 2 veces más grande y que sí o sí lo hará a favor de Claudia Sheinbaum por cualquier circunstancia. Entonces, la oposición busca una figura que pudiera disputar el voto popular a Morena, ¿no? En torno a la figura de Xochitl Gálvez, algo que finalmente no les funcionó. Incluso comenzó a resquebrajarlos a su interior. Por eso le digo, yo veo muy complicado que las cosas ya cambien, y ahorita la oposición lo que tendría que buscar es evitar una paliza que les impida tener una representación importante en el Congreso de la Unión. De ahí precisamente que surge la trascendencia de la Ciudad de México. La Ciudad de México, que es disputada por Clara Brugada y Santiago Tabuada, y en donde la diferencia es de 16 puntos. Aquí me llama la atención la presencia de gente como Javier Lozano, como Ernesto Cordero, porque el mensaje es muy claro, es la radicalización, perdóneme, la radicalización de las acciones en la capital. Javier Lozano es un personaje acostumbrado a eso, a lanzar lodo por todos lados, que de la mano de Kaiser y la mano de Cortázar pueden crear realmente una situación verdaderamente deplorable para las elecciones, para nuestro país incluso, para nosotros como sociedad, y hay que estar muy atentos para saber cómo responder. Javier Lozano es eso, es la radicalización del discurso de Taboada al máximo, así, al máximo, en contra de Brugada, en contra de lo que es la izquierda en la Ciudad de México, y el enorme riesgo de que ese clasismo y racismo que maneja el ex secretario del Trabajo tarde o temprano le juegue en contra a Taboada, que no escatima esfuerzos en ello. Y la llegada de Cordero es el cierre de filas. Ustedes saben que los Ocean tienen diferencias sustanciales con los calderonistas, e incluso en su libro Felipe Calderón acusa a Jorge Romero, hoy coordinador de la bancada de diputados del PAN, quien aspira a ser dirigente nacional,
de estar manchado de corrupción con el tema del cártel inmobiliario y de haber sacado a los calderonistas de cualquier posibilidad, ¿no? De competir por candidaturas en las elecciones pasadas. Bueno, me parece que la llegada de Cordero, que la llegada de Lozano busca eso, cerrar filas en la Ciudad de México con la gente Margarita Zavala, que también está ahí con Xochitl Gálvez, y tratar de llegar lo más unidos que puedan precisamente a esta contienda. Buscarán que los calderonistas, con la experiencia que tienen haciendo fraude, por supuesto, y haciendo guerra sucia de la mano de Javier Lozano, pues puedan darles algunos puntos de más a estos personajes que vaya de verdad, que uno se pregunta, ¿no había nadie mejor para la Ciudad de México y para la presidencia? Seguramente sí, pero los intereses cupulares, más allá del interés ciudadano, se impuso en una oposición que no parece tener un futuro muy halagador, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a tal grado que hay personajes como Ana Villagrán, por ejemplo, diputada ferviente, defensora de la derecha, ferviente defensora de sus intereses, incluso buscando emular en varias ocasiones a Kenia López Rabadán, y que ahora se pasa del lado de Jorge Gaviño y dice que su corazón late a la izquierda. A mí me queda claro que la política nuestra de cada día, la dignidad ya se perdió, en donde lo importante es mantenerse, por supuesto, con el hueso, lo importante es mantenerte, ¿no? En un momento dado, ganando dinero del erario, estando ahí, ¿no? En la palestra, y no importa nada más. La congruencia, los principios, los conceptos claros, pues son, como diría Groucho Marx, no te gustan mis principios, aquí tengo otros. Y para finalizar, no perder de vista a Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, quien abiertamente dice, yo voy a apoyar a Xochitl ahorita, pero después voy a llevar a cabo una acción profunda en el PAN para recuperar la esencia de este partido. Un mensaje que no se puede perder de vista por los intereses también que representa Cepeda en el norte de la República Mexicana y la disputa que se viene en el PAN entre derecha y ultraderecha. Si les gustó el video, compártanlo, por supuesto, pulgar arriba, ya lo saben, like nos ayuda muchísimo, suscríbanse, denle a la campanita, déjenos su comentario y por supuesto, si pueden, échenos el super chat, el super gracias. Si no, con todo lo demás nos ayudan muchísimo. Yo, como siempre, les agradezco. Nos vemos por la noche. Vamos a subir un short sobre el tema que me pidieron ayer. Les agradezco, del juez del Estado de México. Estén pendientes, lo vamos a subir en unos momentos más, ¿no? Para que ustedes ahí nos dejen sus comentarios en el mismo. Gracias y que tengan ustedes muy, pero muy, muy buen día.